Bueno, ahora vamos a mirar otro ejemplo, que es este promedio. Vamos a checar un poco la ventana. Ahora, fíjense, este ejemplo promedio es, bueno, ¿qué hace? Primero que todo, acá tiene un comentario en todos los ejemplos que dice qué es lo que hace. Calcula el promedio de una lista de n datos. O sea, el programa primero. Le doy a ejecutar, me dice, ingrese la cantidad de números, de datos. Le digo que voy a ingresar 4 datos. Entonces me dice, ingreso el dato 1, vamos a hacerlo fácil para saber que está correcto. 10, y el dato 2, 20, y meter otro 10 y un 40. O sea, me pidió 4 veces, ingresé el dato 1, 2, 3, 4, los ingresé y me dice el promedio es 20. Bueno, vamos a creerlo, ¿no? ¿Cuánto da la suma en mí? Eso está bien. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que se podría haber hecho en este programa? Haber puesto 4 veces el escribir y leer datos, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo lo ejecuto y me dice ingrese la cantidad y yo le pongo 10, ¿no? Teniste de lápiz datos. Claro, no podría hacerlo poniendo 10 veces escribir o leer. ¿Se entiende? Entonces, para esos casos donde no hay una cantidad definida de veces de hacer algo, o sea, ingrese el dato, escribir, ingrese el dato, leer el dato, no hay una cantidad fija, sino que va a depender de la persona. Si la persona viene y me dice, quiero ingresar 3 datos, van a ser 3 veces. Entonces, ¿cómo hago eso? ¿Cómo lo resuelvo? Bueno, en programación existen las estructuras cíclicas. Una de ellas es el para. Se empieza con la instrucción para y termina con el fin para, como cualquier estructura. A modo de simple, lo que va a hacer es tener una variable que va a empezar con un valor. En este caso, la variable es la variable que se llama i. Empieza con el valor de 1 y va a ir creciendo el valor de i de 1 en 1 hasta llegar a lo que esta variable almacena. En este caso, la variable es n, la leímos anteriormente. Entonces, por eso es que, bueno, y lo que va a hacer para cada una de esas veces es escribir en pantalla, ingrese el dato y le agrega la variable i al mensaje. Acuérdense que la variable i va a ir creciendo del valor 1 hasta llegar a n. Entonces esto va a decir, ingrese el dato 1 primero, ingrese el dato 2, ingrese el dato 3, ¿qué? Y nos va a pedir un dato que siempre lo va a guardar en la misma variable dato. Entonces, cuando la variable i valga 1, va a ejecutar esto, y fíjense que con lo que leyó en dato, se lo va a sumar a esta variable que se llama accum, que accum viene de acumulador, y va a guardar la suma esa en la misma variable accum. Bien. ¿Cuánto valía accum la primera vez? 0. O sea, accum empieza valiendo 0. Entonces va a ser 0 más el valor que acabo de ingresar, supónganse un 10. Esto va a valer 10 y bueno, va a guardar ese 10 en accum la primera vez. ¿Pero accum puede tener otro valor? Lo que pasa es que accum, la función que está cumpliendo acá esta variable, es ir guardando la suma de todos los valores que se van ingresando. Por eso se conoce esta variable como un acumulador, va acumulando los valores. Bien. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Para terminar de entenderlo, fíjense que dice fin para, y el programa no sigue acá abajo, sino que vuelve para arriba y dice, bueno, ahora la i le voy a sumar 1, empezó valiendo 1, ahora va a valer 2. ¿Sí? La i va a valer 2, se fija que no se pase de lo que vale n. ¿Sí? ¿Cuánto vale n? Se leyó, el usuario le ingresó. Vamos a suponer que el usuario le había ingresado 3. ¿Sí? ¿Qué era n? La cantidad de datos que quiero leer. Ajá. ¿Ok? Entonces, el usuario dijo, yo quiero ingresar 3 datos. N quedó valiendo 3. ¿Sí?
Entonces acuérdense, la I va a ir de 1 hasta 3. La N vale 3. ¿Sí? Si el usuario ingresó 3, la N almacena 3. Entonces va a ejecutar esta instrucción la segunda vez con la I valiendo 2. Entonces lo hace correr para que vaya a mostrarlo como... Sí, sí. Ahora lo hacemos correr. Que fue lo que hicimos correr hace un ratito, ¿lo vieron? Pero ahora le voy a hacer una vuelta. Ingresa el dato I. Que va ejecutando el de las patitas, que va ejecutando y te va mostrando Bien, vuelta que hace. bien, exacto. Ahora lo hacemos. Perfecto. Entonces vuelve a leer a la misma variable que es lo que el usuario quiere ingresar. ¿Y cuánto valía cum? Y lo que era la anterior más Exacto. Si el usuario me había ingresado 10, ¿se acuerdan? Había guardado 10 en Acum. Pero ahora la segunda vez Acum ya tiene un valor, ese 10. Entonces, si el usuario ahora me ingresa 7, va a ser 10 más 7, 17, y me va a guardar en Acum 17. ¿Sí? O sea, esto, hacer una variable que empezó en 0 y asignarle esa misma variable más lo que estoy leyendo, es la forma de ir acumulando. una caja que tenía 0, al principio dijimos la caja arranca con 0, después la caja ya tiene, le metimos 10, 10 más 0, después esa caja que ya tenía 10, le agregamos 3 más, entonces con 13. Exacto. Y esto va a seguir, lo va a hacer con i igual a 3, lo va a volver a hacer, y al final ahí va a seguir creciendo de a 1 en 1 hasta que va a valer 4. Fíjense que acá dice claramente hasta n vale 3, entonces cuando la i valga 4, listo, ahí no vuelve a hacer esto, directamente sale de esta estructura y sigue con un programa con la siguiente línea. ¿Entiendes? Ahora lo vemos. Vamos a hacerlo con las patitas, como dijo Emilio. Bueno, posteriormente a que salga, en Acum, para terminar de entender la idea, en Acum habíamos tenido la suma de todos los valores que el usuario había ingresado. El usuario ingresa en datos, pero nosotros fuimos sumando todos esos valores, los guardamos en Acum. Entonces hace Acum dividido n, que n era la cantidad que el usuario ingresó, ¿qué es esto? Esto es un promedio. O sea, si yo sumé todos los números que ingresó y lo divido por la cantidad de números que ingresó, el promedio. ¿Entiendes? Sumo 3 números y le divido por 3, es el promedio de esos 3 números. O sea, esta operación no es ni más ni menos que calcular el promedio de todos los valores que el usuario ingresó. Y ese promedio que calculé lo guardo en una variable que se llama promedio. Y lo último que hace el programa es sacar por pantalla el promedio es, coma, y muestra el valor de esa variable promedio. Fíjense que las variables están declaradas. Ahora lo ejecutamos con las patitas. Pero fíjense que las variables están declaradas. La i y la n, o sea, la n es lo que el usuario, la cantidad de elementos que el usuario quiere ingresar, y la i, que es lo que va a ir creciendo 1, 2, 3, 4, están declaradas, definidas como enteros. Y acum, que es donde viene guardando la suma, dato, que es el valor que el usuario ingresa, y prom están declarados como reales porque el usuario me puede ingresar un número con un coma, entonces cuando yo sume acum me va a quedar con coma, y mucho más cuando saque un promedio, ¿sí? De todos esos valores, todas esas variables las declara como reales. Y listo. Bueno, vamos con la patita. Empiezo la ejecución del programa. Fíjense que imprime, ingrese la cantidad de datos y queda parado en la N. Vamos a hacer el ejemplo tal cual se lo expliqué hoy. 3. Quiero ingresar 3 datos. Perfecto. Empezaron a ingresar los Pauna. Sí. Fíjense que le pongo acum en 0. Eso pasó. El programa sigue porque ahí no requiere ninguna intervención del usuario. Inicia el para. Escribe en pantalla, ingrese el dato I. Fíjense que la I arranca valiendo 1. Este es el valor que generó la I, ese 1. ¿Sí? ¿Lo identifican acá? A esta cadena que termina siendo esta otra. Perfecto. Entonces, en leer datos, ahí se para y vamos a ver, por ejemplo, que ingresamos un 10. Vamos a poner un 10,5. Fíjense que el programa
vino para acá y volvió para arriba. Sí. ¿Ok? Y acá le vamos a meter un 23, van a ser 17. Sí, yo le puse 246 y el resultado es 12 y me sacó el promedio de 4. 12 dividido a 3. Perfecto. Fíjense que ahí, como ya la I llegó a 3, salió del para, siguió para abajo y hizo lo que decían, todo recto. Lo sumó y después hizo el promedio. Exacto. Pero lo importante de lo que estamos viendo en este ejemplo es la instrucción para. ¿Se entiende cómo funciona? Sí. Acá en este ejemplo, para ilustrar que se pueden poner variables acá, también se podría poner una variable acá. Yo puedo decir que la I arranque en lo que yo quiera, pasa que no tendría sentido para este ejemplo, pero yo también puedo decirle, o sea, eliminar toda esta parte donde pide, ingrese la cantidad de elementos, yo lo puedo esto eliminar del programa, o sea, comentarlo. Acuérdense que un ejemplo no se puede modificar. Le damos guardar como, lo guardamos, ahora sí lo podemos modificar. Yo puedo no preguntarle al usuario cuántos datos ingresar y decirle acá van a ser 3 datos. ¿Me entiendes? Y ahí lo hago fijo. Lo que pasa es que es lo que le decía hoy, el programa ya queda fijo para 3 elementos. Claro, ¿Sí? no lo podría cambiar después. Exacto. ¿Cómo yo hago para más elementos? Ujú. ¿Sí? Acá también tendría que poner 3, pero ya no es n, sino en todos lados 3. 3 elementos acá, hasta 3. ¿Sí? El error que me dio recién. Vamos a hacerlo de vuelta, que ahora va a funcionar. ¿Sí? Entonces, la forma de hacer que se pueda ingresar cualquier elemento, cualquier cantidad de elementos, es hacer que esto que está acá sea una variable. La variable la leemos antes de usarla, porque si no, no tendría valor. La usamos en todos los lugares que precisemos. Acá yo puedo poner el promedio, cierro la comilla, pongo coma, perdón, el promedio de los, cierro la comilla, pongo una coma, n, parece medio engorroso, pero lo van a ver, elementos. Fíjense que cuando uno escribe puede ir mezclando cadenas literales y variables como quiera. Entonces acá yo armo una frase que dice, el promedio de los n elementos es tanto. ¿Sí? Entonces ahí lo que va a hacer es decirme, si yo le digo quiero ingresar de 5 elementos, después ingreso los de elementos, y eso me va a decir el promedio de los 5 elementos es, fíjense que el 5 acá es una variable, Ajá. es la variable n, y así pueden hacer miles. Claro, lo puedo detallar como para que comprender perfectamente Exacto. y que venga el compañero y lo haga. Exacto. Pero acuérdense de que cuando escriben variables en un mensaje, cierren las comillas porque esto es literal. Coma y ahí la n. Porque si yo lo pongo así, No lo va a reconocer. no sabe que es una variable, lo toma literal como una n. Entonces, ¿qué va a hacer? Cuando yo reinicio, si yo le pongo ahora 3 elementos, ingreso los 3 elementos, fíjense, me dice el promedio de los n elementos es 6, claro, porque este n no lo tomó como una variable. Lo tomó literal. Para que sea una variable, en PCIN, en otro lenguaje y otra forma, yo tengo que terminar la cadena I. ¿Ven? Termino la cadena literal, pongo una coma, pongo la variable y vuelvo a abrir la comilla para que el otro pedacito literal continúe. ¿Sí? También acá puedo hacer operaciones. Si yo quiero, puedo calcular directamente el promedio acá, que es lo que decíamos hoy, que no conviene, pero yo puedo poner directamente una expresión acá. Funciona perfectamente. No es que solamente puedo poner variables con su nombre, pero generalmente los cálculos los hacemos, los asignamos una variable y después acá en el mensaje ponemos la variable. Así. Entonces poner prom acá es lo mismo que haber puesto. Y bueno, es el para, es una de las estructuras que
Ahora les voy a mostrar acá al costadito. Pónganse que si esto no lo ven, lo tienen ahí donde dice comandos y estructuras. ¿Sí? Acá al costadito, si ustedes se fijan, hay uno que dice para. Si ustedes le dan clic, ¿ven? Le mete como el esqueleto de la estructura. Le dice para, hasta, compaso, fin para. Entonces ustedes en estas cajitas pueden poner el valor que quieran. O sea, ustedes dicen la variable se va a llamar j, el valor inicial va a ser 5, perdón, para j, perdón, para j1 hasta 5, y acá las instrucciones, pues uno haría, ¿sí? Y algo que ven acá es que dice con paso y paso. Normalmente, cuando no decimos este con paso, se está haciendo con 1. ¿Qué es el paso? Es cada vez que dé la vuelta. No sé, no entendí. Sí. Tú trajiste uno de los gráficos de la derecha que dice para. Sí. Ajá. Y ahí apareció esta nueva ventana. Ahora, ¿y si retrocedí? ¿Y ese de vuelta? ¿Lo hago de vuelta? Sí. Lo que yo hice fue, esta ventana estaba cerrada. Sí, ahí solo vi. La abrí, nada más. Lo que yo hago es, en vez de escribir el para acá, para, como una ayuda, yo puedo agarrar esto que está acá y le doy un clic y ya me mete todo el texto. ¿Ven? Esta ventanita que está abajo es igual. Esa ventanita que está abajo es una ayuda. Sí. No me tenía que... vos estabas teniendo uno guardado, ¿no? Claro. Por eso. No me perdí. Yo ya tengo uno guardado, sí. Y esto te va a dar como la estructura de lo que sería el esqueleto, perdón, de lo que sería la estructura para. ¿Sí? ¿Sí? Si lo ponen en ejecutar, ¿se aparece No, un gráfico diferente? No. claro, este para acá no está haciendo nada útil. De hecho, es la estructura, pero no está terminado. Toda esta pajita que te dan, tenés que completarlo ahora. Pero acá te dice, ¿cómo se va a llamar la variable? ¿Ves que dice? Variable numérica, asigna, valor inicial. Todo esto hay que completarlo. Claro. Entonces yo lo que vengo acá, es medio choto el tema de que borrar y te borra todo. Por eso es. Entonces acá yo puedo poner una variable que se llame j, asignarle, perdón, desaparece, asignarle que empiece en 10, ¿sí? Valor final, decirle vos vas a ir hasta, qué sé yo, el 20 y listo. O acá irían las instrucciones, pero fíjate, hasta ahí quedaría igual que el de abajo. Hasta 20 hacer tal cosa. Pero fíjate que está este compaso y yo acá le puedo decir 5. Eso lo que va a hacer es que la J va a arrancar en 10, va a hacer las instrucciones que estén acá, va a dar la vuelta y le va a sumar 5 en vez de 1 como hacía acá. Entonces la J, el segundo valor que va a tomar no va a ser 11 y es más 1, sino que va a ser 15 y es más 5. Decime un ejemplo que lo podríamos usar a eso. En este ejemplo no, pero si querés ponemos acá en el código que salga. O sea, un ejemplo que puedo dar, pero qué sé yo. A ver, vamos a hacer un ejemplo nuevo. ¿Querés? Suponete que vamos a borrarlo total no lo voy a guardar. Vamos a ponerle tabla. Hola. Hola. Chicas. Paso. Vamos a ponerle tabla de multiplicar. ¿Sí? Entonces, vamos a hacerlo así. Vamos a poner ingrese la tabla que quiere calcular. ¿Sí? Ya está con esto. Papá. Pues chapa. Ahora. Chao. Entonces acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Este acum no va más, este dato no va más, este promedio no va más, entonces todo esto se borra. ¿Sí? Este I, vamos a llamarlo J, y listo. Todo esto lo vamos a sacar. ¿Qué? ¿Qué le pareció? ¿Entiende lo que voy a hacer?
Vamos a quedar. No es que no les dije lo que voy a hacer. Lo que vamos a hacer es imprimir la tabla de multiplicar de un número. Entonces lo que vamos a hacer es estos acumulados no van más. ¿Sí? Yo después le voy a dar un par de ejemplos de cosas así para que ustedes vean. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acá vamos a ponerle i para no embarullarlo. Así. Generalmente en los ciclos, los para y eso se usa ahí como el que va contando. ¿Sí? Que eso viene de la palabra index, que en castellano significa índice. ¿Sí? Que índice es la forma en que se usaba, se reconoce algo que va 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Pero para que sepan por qué I y no A, B o C. ¿Sí? La I viene de índice. Entonces, en los para generalmente ni se piensa qué variable es la que cicla, se pone para i de. La tabla del 2. Ahí o para. Mira, vamos a poner de 0 a 10. O de 1 a 10. Porque el 0 es medio tonto. De 1 al 10. ¿Sí? Las tablas normalmente son del 1 al 10. Con paso. Yo estaba chateando y me perdí que era con paso. Con paso es cada vez que hace la vuelta, Ajá. en vez de a la i sumarle 1, le sumo lo que vos le digas acá. Normalmente el paso es 1, entonces esto se omite. Ahí iría la i iría de 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, esto sería 10 veces, del 1 al 10. Pero si yo acá le pongo con paso, ¿sí? Le trampeo eso. Lo hago que vaya. Versículo con 5. Entonces, fíjense las tablas de multiplicar, ¿cómo es? 1 por tanto. ¿Sí? Se va haciendo siempre. Hacerlo de las dos maneras. Hacerlo correr ahí con paso y sin paso. Esa. ¿Cómo se hace una tabla de multiplicar? Del 1 al 10 multiplicado por el número. Sí. ¿Sí? Bueno, vamos a hacerlo de esa forma, fácil. Por eso. Y sí. ¿Qué? Claro, ahí está esperando que pusiera cuál sería. Leer n sería, se con el que se hacemos una tabla de 2. N habría 2. Exacto. Entonces acá nosotros lo que haríamos sería poner, suponete, y, coma, ponemos la x, que sería el por, ¿no? Literal, la x. Y sería el número que va a ir de 1 a 10, Sí. ¿no? Y, Por eso. y va a ser el dato que incorporo. No, y es esta variable, va de 1 a 10. Y n es el dato que leo. Cada vez que dé la vuelta, una vez va a valer 1, otra vez. Exacto. Entonces yo hago i por n, ¿sí? Es igual a, ¿y acá qué pongo? I por L. I por n, o sea, ahí hago el cálculo. I por n, ¿cuánto es? ¿Entiendes? Sí, ¿no? Acá imprimís la i, acá imprimís la n y acá pones i por n. Esta es una forma de hacerlo. Entonces yo pongo variable no definida, la n, está bien, nunca definí la n. Bien, entonces acá te dice ingrese la tabla que quiera calcular, la del 2. ¿Ves? Bueno, 1 por 2, 2 por 2, 3 por 2, 4 por 2, ¿sí? Sí. Normalmente, ahora que me acuerdo, se pone n i. O sea, esta forma de verlo es más, por lo menos a mí me resulta más fácil. O sea, 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3. O sea, siempre el valor que se repite adelante y el otro va cambiando. Claro. ¿Sí? Fíjate, Sí. ahí lo hice. ¿Está bien? Entonces, acá lo que estamos haciendo es una operación I por N. ¿Sí? Pero esto también se podría calcular directamente usando el compaso. Porque cada cuánto va creciendo esto. Este valor de acá. Claro, cada N. Ok. ¿Sí? O sea, si yo pongo acá, fíjense, si acá le ponen siempre visible, esta ventanita queda siempre arriba, por más que ustedes marquen atrás, bueno, debería. No, el de al lado, no cerrar esta ventana. No, ese es cuando termina la aplicación, bueno.
problemitas de la aplicación se ve. O puede ser que no en Linux. Lo haga. Tabla del 3. Este valor, 3, 6, 9, está creciendo de 3 en 3. Ahora hacerlo con las patitas para que se note bien cómo es el proceso que hace. Dale. Con las patitas de arriba. La voy. Lo va a hacer. Lo va a hacer lento, está bien. Si lo hace tan rápido que no va a llegar a ver porque no hay interacción del usuario. Esto lo pa. Pero no, el PCI lo hace despacito para que se vea. Vamos a hacerlo de 4. Fíjate cómo lo va haciendo. ¿Veo? Cada vez que pega la vuelta, él escribe. Y cada vez va teniendo un valor diferente La I. la I. Si yo pongo hasta 20, va a multiplicar hasta 20. Exacto. Claro. Si vos acá le pones 20, lo va a hacer hasta 20. ¿Veis? Entonces, el 4 va a quedar siempre fijo. Este va a ir del 1 al 10. Y este va a crecer de 4 en 4. ¿Sí? Como tenemos que imprimir esto, el 4 y el 1, está bien así como lo hicimos. Pero supónganse que no es porque estamos haciendo la tabla, sino que lo que queremos son estos valores. El 4, el 8, el 12, ¿sí? Entonces, otra forma, en vez de hacer la operación, ¿sí? Esta operación es ponerle acá con paso n. Que vaya de n en n, ¿no? ¿Sí? No te entendí, pero si le pones la patita, capaz entiendes lo que está haciendo. Para que lo cerré y lo vemos de vuelta. Fíjense, vamos a hacerlo con el 3. Era uno por ahí más fácil, creo. Bueno, el 2 hubiera sido. Fíjense, este valor, el 3, el 6, el 9, ¿de cuánto en cuánto va a saltar? En cada uno que pasa, como que le suma el n. Y el Claro, exacto, le suma el n. La tabla de multiplicar es eso. Es 3 por 1 es una vez el 3. 2 por 3 es una vez más. O sea, 2 veces el 3. 3 veces el 3. 4 veces el cuando 3. hacíamos cuando éramos gurises que sumábamos 30, 3, Exacto. Si vos mirás la tabla de multiplicar, es el número anterior más 3. más 3. Más 3, más 3, más 3. Eso hace que el paso sea 3. Si esto fuera la I, yo tengo que hacer que la I arranque valiendo 3 y después le sume 3. ¿Sí? Entonces acá yo tengo que decir, Suponiendo que siempre va a calcular la tabla del 3, digamos. por eso, es un ejemplo de para qué usar el paso. Que es lo que Ale me dijo. Entonces, si yo digo, viendo el ejemplo que teníamos, arranca la I, arranca en N, ¿sí? Y con paso N. Eso es una tabla de multiplicar. Acuérdense que ya no vamos a tener más los valores intermedios, solamente nos interesa imprimir el I. ¿Sí? No queremos hacerla. Vuelvo a lo mismo. En un programa real yo no voy a imprimir la I, la N y el cálculo. Supónganse que quiero el cálculo nomás. Quiero el 3, 6, 9. Entonces en esos casos yo digo, voy a hacer para la I desde N. El ponerte quiere decir que no siempre uno pone de I de 1. Muchas veces sí, pero depende de lo que uno quiere hacer. Y el paso es que yo quiero ir de N en N. ¿Ok? Quiero arrancar, supónganse que N vale 3. Quiero arrancar en 3, que la I valga 3 inicialmente. Claro. Y después que aumente de 3 en 3. O sea, con paso 3. ¿Ok? 3, 6, 9. ¿Pero es hasta llegar a 10? No. ¿Cuál va a ser 10 por 3? 30. Claro, y justamente va a ser 10 por N. O sea, hasta llegar a 10 por N. O sea, a 10 veces lo que valga N. O sea, arrancar en N, avanzar de a N y hasta que llegues a 10 veces lo que vale N. ¿Se entiende? En este caso sería 30. Esto, por ejemplo, si quisiera controlar un stock de cajas que trae, por ejemplo, no sé, 50 tornillos en caja. Pues sí, todo lo que voy vendiendo de a poco, ¿no? Sí. Entonces, como que puedo hacer esta base ahí, empecé a estar calculando en cuánto se fueron vendiendo hasta que llegas a 50. Sí. Y ahí sé cuánto hay de cuántas veces se vendió esa parte. Sí. Los pasos se usa, por ejemplo, cuando tenés cajas de cosas y vos sabés que la caja tiene 30 unidades, pero cosas así, pero
Depende muy particularmente. Yo particularmente en los para nunca uso el compaso, sino que hago el ¿Cómo se dice en inglés compaso? step. Ajá. No, depende del lenguaje. Con cada lenguaje esto te lo traduce diferente. Bueno, no lo había visto nunca. Dice. Es que no se usa mucho porque el para se usa mucho para ciclar de uno a tanta cantidad sumando de uno en uno, juntos. Pero Ale me dijo, ¿qué ejemplo puede hacer? Una tabla de multiplicar sería un ejemplo. Y no hay mucho más uso. Ahora, hay veces muy particulares que sí le pones el compaso o que no empezás en uno, empezás en un valor. Otra cosa que se puede hacer es ir de un número para atrás. A ver, pero para terminar por ahí de verlo, le doy de vuelta, aquí hizo la tabla del 7. ¿Ven? Y ahora los resultados. Y fíjense que más simple es, ¿no? Porque no tengo el código acá, la multiplicación ni nada de eso. Es un poco más difícil de entender. Y ojo, a veces cuando uno escribe un programa, por más que escriba un poco más, es preferible escribir de una forma fácil de entender. Esto no es fácil de entender. Si yo te muestro esto, vos tenés que mirarlo un rato para decir, está haciendo desde n, con paso n, multiplicando 10. No, déjamelo así, y así es mucho más entendible. ¿No? Así. Va a generar lo mismo. Esto va a generar el mismo resultado. Voy a leer, que hice un deshacer y me llevé la n. Si yo hago esto, y ahora pongo calcularme la tabla del 3, va a ser lo mismo. Te iba a preguntarlo, claro, pero te da el resultado, pero no, no. Hago una operación. La, No es la I misma la que está acumulando el valor. No lo estoy haciendo con la estructura al cálculo, sino que lo estoy haciendo dentro de la estructura acá y haciendo una cuenta. ¿Cuál es mejor? Ninguna. Depende de lo que quiera hacer. Normalmente la estructura para se usa así de simple. Para I de 1 hasta un valor sin el compaso. Que la I vaya de 1 en 1. Y si yo necesito los valores de 3 en 3, agarro la I y la multiplico por, en este caso, n. Y digamos, tomo la I como siempre que va de 1 en 1, ¿sí? Y si la necesito de n en n, multiplico la I por n y ahí hago lo que tenga que hacer. ¿Sí? Porque si ya me la complico acá, dicen, ¿sí? Como el ejemplo que yo he hecho. Pero simplemente para que sepan lo que se puede hacer con el para, porque si no, cuando metan acá la instrucción, van a decir, ¿y por qué me pone con paso y qué sé yo? No hay que usar todo lo que te proponen, esto se puede borrar. ¿Sí? Yo pongo acá para H, que empiece en 5. Mirá, no la anduvo y que termine, qué sé yo, en 25, hacer tal cosa. Generalmente se escriben así, los pares, y el simple. ¿Está? Ya no se hacen muchos cálculos acá y los cálculos se hacen adentro del par. uy, Esta estructura para, si van a los ejemplos, la van a ver en cualquiera. Está lleno de para porque es una estructura muy usada. O sea, me la agarro cualquiera. Mirá, acá tenés un para. Acá tenés otro para. ¿Sí? Bueno, sin saber qué hace exactamente esto, fíjense que en programación, exacto, en programación se usan diferentes estructuras de, de manejo de PNC para 1 más 0 está haciendo una, o el de arriba está haciendo una suma, ¿no? este. Ajá. Para i de 0 hasta n menos 1, escribir el dato i más 1. ¿Esto decís vos? Sí. No, en realidad lo que está haciendo ahí es que como la i arranca en 0, le dice ingrese el dato y acá le saldría un 0, entonces le suma 1 para que diga el dato 1. Siempre va corriendo lo que la i valga más 1, es porque arranca la i en 0. Pero eso es porque esto que está haciendo acá requiere que la i, ¿ves que la i está entre corchetes? Sí. Acá está usando lo que se llama un vector. Fíjate que aparece algo de dimensión, pero lo vemos en la próxima. Sí. Como está usando vectores, los vectores arrancan en 0, está obligado a arrancar la i en 0 y no en 1. Entonces cuando lo presenta en pantalla la i, le hace esa pequeña corrección de que a la i le suma 1. ¿Sí?
Ese tipo de truquitos son muy comunes en programación. O sea, trabajaste con vectores, tenés ahí un índice que arranca en 0, cuando le muestra al usuario no le diga ingrese el dato 0, porque van a quedar como diciendo, ¿cómo es el dato 0? Entonces a esa variable ahí sumale 1 y el usuario ingresa el dato 1 y todo feliz. ¿Ok? Hasta acá dejamos y seguimos la próxima. Te aviso.